Gentiles amigos, bienvenidos a Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos. Saludamos con el gusto de siempre al maestro en justicia federal, Víctor Manuel Ornelas Carsolio. Mi querido Víctor, qué placer. Igualmente, querido Jorge, muy buenas tardes. Un saludo afectuoso para ti y desde luego también para todos nuestros amigos. Muchas gracias. En Morena no dan paso sin guarache. Es una expresión coloquial que me permito utilizar. Quisieron introducir el concepto de propiedad social. ¿Qué hay de fondo, querido Víctor? Mira, querido Jorge, esta reforma a la Constitución de la Ciudad de México, esta modificación, me parece que deja en claro cuál es el objetivo del actual gobierno de la ciudad y desde luego de la próxima administración. Y creo que tiene que ver con medir la reacción de la sociedad, de la ciudad, frente a una modificación de esta naturaleza, un cambio que, si bien es cierto, no trastoca del todo la propiedad privada, porque finalmente se armoniza en términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que sí es cierto, querido Jorge, es que empezamos a ver estas, digamos, modificaciones, estas determinaciones gubernamentales que tienen que ver con algo muy sensible que lo hemos repetido en innumerables ocasiones, que es restringir, limitar la libertad de las personas o la libertad de las personas en términos generales. Y un tema sumamente sensible es justamente la libertad que está referida a la propiedad de los bienes que cada uno de nosotros tenemos, particularmente aquellos que conocemos como inmuebles. Y esto tiene que ver justamente con, digamos, ir tentando el terreno, querido Jorge, para modificaciones posteriores que yo no tengo duda que sucederán y que finalmente lo que nos queda es levantar la voz fuerte ante estas intentonas de restringir y limitar nuestras libertades, querido Jorge. Entonces, por lo que entiendo, querido Víctor, primero sacarán o tratarán de sacar la reforma judicial para que una vez controlado este poder, el poder judicial, no haya poder humano que les impida quitarles a las personas sus propiedades en aras de una llamada propiedad social. Suena esto mucho a Venezuela y a Cuba. Sí, por supuesto. Mira, querido Jorge, hay que recordar, y creo que lo hemos dicho también en alguna otra oportunidad, que los ciudadanos tenemos como único recurso posible para solicitar que se revisen los actos de autoridad, para defender nuestros derechos fundamentales, el juicio de amparo. Este recurso de amparo, querido Jorge, es competencia única y exclusivamente de los jueces federales. Una vez que el presidente de la República, la nueva presidenta o la presidenta electa, la próxima administración y el Poder Legislativo queden bajo el poder, bajo la tutela, bajo las órdenes del Ejecutivo, no habrá forma, querido Jorge, de que los ciudadanos nos defendamos ante los actos de autoridad, ante los actos de gobierno, porque no habrá ningún juez que falle en contra del gobierno. Esto los hemos dicho también, querido Jorge, en innumerables ocasiones. Y no se trata solamente de nosotros, los particulares. Vivimos en una sociedad sumamente resentida, en la que no nos importa lo que le pase al vecino, incluso celebramos y festejamos que aquellos acaudalados que están en posiciones mucho mejores que las de nosotros, los veamos sufrir y caer sin darnos cuenta que eso simplemente será el primer paso para que todos, absolutamente todos, perdamos nuestras libertades en una mayor o en menor medida, y esto es gravísimo para nosotros, querido Jorge, para los ciudadanos. Lo hemos dicho también muchas veces, esto que estamos haciendo es empoderar al gobierno y el gobierno es la contraparte, es la contracara de los ciudadanos. Estamos cayendo en un error inmenso que muy probablemente le cueste la libertad o las libertades a nuestros hijos y nietos. Bajo la lógica socialista
comunista, lo dice Jorge Santa Cruz, de Morena, de López Obrador y sus vasallos. El primer paso entonces es sacar la reforma judicial a como dé lugar, a ver qué pasa con los 43 senadores de oposición. Se infiere que puede haber por ahí una traición, un amedrentamiento, qué sé yo. Y después, entonces sí, modificar la constitución de la Ciudad de México, las constituciones de los estados, quizás la constitución federal, introducir eso de propiedad social y regresar al cardenismo, ¿no? Sí, también lo hemos referido, es un proceso gradual, querido Jorge. No es algo que vaya a suceder en 15 días, en 20 días, no, es todo un proceso en el que vamos perdiendo de a poco nuestras libertades frente al gobierno, nos vamos quedando sin defensas ni oportunidades justamente de contraatacar, de poder tener un poder judicial independiente, fuerte, sólido, que resuelva conforme a derecho. El problema no es entre nosotros los particulares, querido Jorge. El gravísimo problema será cuando enfrentemos los actos de autoridad, los actos del gobierno y no podamos defendernos. Hacia allá tristemente vamos. Y si pretenden que la elección de jueces sea en 2025 y luego en 2027, podemos entonces inferir que la propiedad privada, ahora sí, entonces sí, estará seriamente amenazada en el país de 2027 a 2028 en adelante. Yo personalmente no tengo duda que esto va caminando en ese sentido, querido Jorge. Ojalá nos equivoquemos y ojalá, sobre todo, en las próximas elecciones intermedias tengamos la capacidad de, digamos, corregir el rumbo y darle solución a estas pésimas decisiones que nos tienen hoy en circunstancias como la que platicamos en este momento. Si es que dejan que haya elecciones libres, si es que... Además, tristemente, ese será otro problema. Querido Víctor, a pesar de lo sombrío del panorama, es un placer escucharte. Te agradecemos, tu servidor te agradece el que nos expongas con tanta claridad los temas que son cruciales para el país y para nuestras libertades ciudadanas. Y nos vemos la próxima semana. Al contrario, querido Jorge, el placer es mío y agradezco como siempre esta extraordinaria oportunidad. Un abrazo afectuoso. Correspondido ha sido el maestro en Justicia Federal Víctor Manuel Ornelas Carsolio. Gracias a la doctora Laura Flores Reyes, doctora en Administración Pública, por haber sugerido esta serie de entrevistas con el maestro Ornelas Carsolio y sobre todo, gracias a usted, porque como siempre decimos, nos ve, nos oye y participa. Hasta la próxima.